¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que huya de estas pasiones juveniles? Porque incluso si vamos al versículo 4 de 2 de Timoteo 2, nos dice: ninguno que limita se enreda con los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios, pero también somos soldados de Cristo. Como soldados tenemos que mantenernos enfocados en agradar a aquel que nos ha llamado. Pasó justamente lo que Pablo le dijo a Timoteo que haga. Que José huyó. Dice la Biblia que José corrió de la tentación. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que contra las tentaciones no se pelea ni se lucha, sino que se huye. Amén. Se huye. Aquí la clave siempre es Dios, buscar a Dios, y más que todo creo que el hecho de que tú busques a Dios va a hacer que tú tengas temor a Dios. Exacto. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el horario que nos estén viendo. Un gusto poder saludar a todos los que me están escuchando a través de su pantalla, su teléfono, su laptop, computadora. Un fuerte saludo, que Dios les bendiga, y muy contento de estar aquí con ustedes. Esta vez estoy yo, su servidor Dario Montaño, aquí en este su programa favorito. Y sobre todo dándole gracias de que nos estén sintonizando, de que nos estén viendo, y sobre todo que nos estén apoyando en esto. Que Dios les dé grandemente, y bueno, muy felices de estar aquí en un programa más de Fe en Acción. Esta también estamos aquí en Fe en Acción, su programa favorito, para todos los jóvenes que están viendo y saludando. Amén. Y bueno, un saludo para todos. Y en este programa muy especial, el cual tenemos un tema muy importante, y también un tema que le va a gustar a muchos jóvenes que me están escuchando. Para este programa tenemos dos invitados. Son dos invitados de lujo. Invitados, son invitados de alta talla, de altura. Específicamente porque uno más alto que yo, también de altura, es invitado. Y para el programa del día de hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestros hermanos en Cristo y jóvenes también, Fernando Valarezo y Ruth Segura. Están aquí con nosotros. Y bueno, Fernandito, un saludo que le quieras a la gente. Bueno, Darren, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, primeramente a la iglesia y a ustedes por ser parte del programa. Ruth. Bueno, Dios les bendiga a todos. Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me ha dado, y pues que Dios bendiga a cada una de las vidas que han pues dispuesto a que esto se pueda realizar, sobre todo para que los que estén viendo puedan ser bendecidos. ¿Amén? No hay nada, y sobre todo el gusto es de nosotros que estén aquí acompañándonos. Ustedes no saben cuánto miren, les decir algo. Aquí el hombre que está aquí es cotizado. No sabe cuánto hemos orado para que nos esté aquí acompañando en este capítulo. Es un hombre muy ocupado, pero nos da el honor de poder estar aquí con usted, ¿no? Amén, Dario. Y bueno, ¿cómo han estado, chicos? ¿Qué tal? Cuéntenme. Bueno, Darren, estamos cruzando un feriado, pues, ¿no? Gracias a Dios tengo días libres y tratando de descansar un poco, y bueno, estar aquí aceptando tu invitación. Ru, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo has estado? Yo he estado muy bien, gracias a Dios. Te cuento que trabajando en la obra del Señor para gloria y honra de Él, pues es lo mejor que podemos hacer como jóvenes, así que estoy muy contenta por eso. No, sí, muy contento. Exactamente. Tuvimos tuviste el día domingo un campamento, me cuentas. ¿Qué tal estuvo ese campamento? Ese campamento hubo una competencia reñida, pero bueno, la verdad que sí fue muy bonito. Muchos adolescentes fueron bendecidos, Dios hizo lo que tenía que hacer, y pues sí, un campamento de mucha competencia, actividad física, emocional, psicológica, y pues también espiritual, porque Dios trató con los corazones de muchos adolescentes. Sí. No, sí. Me enteré que fue algo muy glorioso, donde los adolescentes muchos fueron librados.
hablaron de un tema en el campamento. ¿Cuál era el tema del que estaban hablando? Bueno, como tal, el tema del campamento fue emociones. Las emociones. Se habló de familias tóxicas, se habló que nosotros como jóvenes o adolescentes en este caso tenemos muchas emociones, pero que el Espíritu Santo nos puede ayudar a controlar esas emociones. E incluso el versículo era pues el Espíritu de Dios, o Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio que con ayuda del Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestras emociones. Wow, el tema creo que es muy interesante y es necesario, las emociones, sobre todo para alguien, los jóvenes adolescentes, somos muy, alguien nos dijo, somos muy emocionales, muy almáticos. A veces las decisiones que tomamos las tomamos según nuestras emociones, o tomamos mucho por impulso. Así es. Y bueno, yo le digo por experiencia, ya actualmente estoy aprendiendo a ya no dejarme guiar por las emociones. Es verdad que las emociones están, uno se enoja, uno se entristece, uno ¿qué más? A veces uno se deprime, cosas así, pero yo he aprendido en Dios y le doy gracias a Dios, y es verdad que el Espíritu Santo es el que toma el control de eso, de que ya a pesar de que uno cómo se sienta, uno aprendí eso, a jamás tomar una decisión en base a mis emociones. Correcto. A mis emociones. Siempre, cada vez que hay algo que me preocupa, me quedo tranquilo. Justamente en antes teníamos otro invitado, y entonces el invitado por cuestiones personales de salud no pudo venir, y yo me preocupé. Priscila me escribió y me dijo, chuzo, no va a poder venir tal invitado. Y me preocupé, pero yo no le dije nada a ella. Solamente le dije, bueno, y me quedé ahí sentado y dije, bueno, esperar que pase, a ver cómo puedo solucionarlo. En otro tiempo, yo quizás hubiera buscado la manera de buscar a alguien más o de hacer algo, y no, pero me quedé tranquilo. Hay que aprender muchas veces, como dice la Biblia, a tener dominio propio. A no afanarse. Correcto, no, correcto. A tener dominio propio. No sé, ¿alguna vez tú, Fernando, has tomado alguna decisión en base a tus emociones? Sí, yo creo que en el tiempo de nuestra adolescencia, ¿no? Por nuestra edad mismo, creo que es la inmadurez misma lo que nos hace tomar decisiones que no son correctas. Que, bueno, siempre nosotros tomamos decisiones porque en cabeza caliente, que yo puedo, y nos creemos que nosotros somos autosuficientes en todo. Y cuando nos dan una opinión o un consejo, no la queremos tomar. Y ahí es donde cometemos grandes errores. Me acuerdo, ya hablando, antes de empezar con el tema del día de hoy, hablando un poco de las emociones, yo me acuerdo que yo una vez sí tomé una decisión, bueno, muchas veces, pero tomé una decisión que literalmente casi destruye mi ministerio en base a mis emociones. Siempre la pastora lo cuenta. Yo entono el piano en mi iglesia, y una vez, no sé si tú te acuerdas, vino un niño a tocar, a entonar el piano, y bueno, y el niño, ¿para qué queda? Era bueno. El niño era mejor que yo. Era duro. Entonces el niño venía, y es más, él traía su propio piano, el chico. Era su propio piano. Preparado. Exactamente. Y hasta el piano el piano era mejor que yo tenía, o sea, era una versión más avanzada, todo. Me acuerdo que el niño también venía con un micrófono así de diadema. Él estaba producido con todo. Él estaba producido. Y yo, chuzo. ¿Y para qué que yo, sí me sentí como que yo era menos? O sea, yo dije, chuto, yo no. Mi competencia. Ajá. No, o sea, ni eso, o sea, yo... Para mí, yo ni era ni competencia para él, porque ese man, Dios mío, era bueno. Y claro, sí. Ya, pues entonces yo ese tiempo recién estaba empezando a entonar el piano. Amén. Y bueno, yo me sentía triste y todo, y yo le dije a la pastora, ya no quiero tocar el piano. Y le dije, pastora, no quiero tocar el piano, me sentía triste. Y la pastora me dijo, bueno, está bien. Pero hubo un culto, y eso es lo que le doy gracias a Dios, es que Dios pone siempre
en nuestro alrededor gente que nos ayude, gente que nos aconseje. Amén. Así es, amén. Pone gente que sobre todo nos guíe, porque si algo yo he aprendido que muchas veces, bueno, los adultos que nos aconsejan desde sus experiencias que ellos han tenido, de las experiencias que ellos han tenido. Entonces, me acuerdo que estábamos en un culto, el niño estaba tocando, la iglesia todavía era pequeña, y justamente al lado del altar había una puertita, y está ahí parada en la puertita ahí, y viene con el niño tocaba. Contemplando. Ajá. Y entonces una de esas, la pastora me dice, Dale, ¿vas a tocar? Y le digo, no, pastor, yo no voy a tocar. y bueno, que ella me cogió del brazo que y me empujó, ¡fum!, a tocar. Y yo fui a tocar. Entonces, y ella nunca me dejó que yo que yo deje eso, que yo siga tocando. Después, bueno, el chico pasó algo, el chico se fue el chico, y ya pues yo seguía ahí. Y la gloria de Dios, la gloria de Dios, que Dios me ha permitido seguir aprendiendo, seguir avanzando, es algo que ahora amo, y yo sé que Dios me llamó para estar ahí. Amén. Entonces yo casi tomo una decisión que estudié realmente todo lo que Dios tenía para mí por mis emociones. O sea, porque me sentí yo menos que Él. Es que así pasa, muchas veces nos sentimos inseguros de las cosas que Dios pone en nuestras vidas. Aquí nada es coincidencia, aquí no es que la pastora te puso esto, no. Es Dios, y es en el momento ideal y preciso. Solo que a veces por nosotros mismos, nuestras inseguridades, porque eso fue lo que te pasó, fue una inseguridad. Exactamente. Ya que dijiste, chuta, vino alguien que es un monstruo tocando, pues no, alguien que sabe mucho y preparado y estudiado el chico, pero mira lo que pasa, el chico se fue, tú continúas y Dios te sigue usando grandemente. Eso es lo que pasa mucho con los jóvenes, eso a veces la inseguridad, eso, que se sienten menos, de que se sienten que no valen nada, de que no son capaces. Que no son capaces. Y cosas así. Y mayormente, bueno, también hay que entender que hay jóvenes que vienen de familias disfuncionales, padres y madres quizás no se llevan bien o están separados, entonces eso crea en ellos una inseguridad. Amén. Entonces es súper bueno que en este campamento que estuvieron los chicos, los adolescentes, los jóvenes de todo el ministerio, se tocó sobre esto. Ajá. Se habló sobre las emociones. Yo sé que también hablaron acerca de la familia, de los padres, se habló de esto, es muy importante, y esperamos que lo que empezó ese campamento, Dios lo continúa haciendo con los adolescentes, los jóvenes que ellos se están levantando. Amén. Amén. Amén, chicos. Bueno, ahora sí ya vamos a arrancar con el tema de hoy. Nos fuimos por otra parte, pero ya vamos a arrancar con el tema de hoy, el cual es un tema que creo que yo sé que va a tocar a muchas vidas. Yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, no solamente jóvenes, aunque es un tema para jóvenes, pero yo sé que también hay adultos, gente mayor, que también se va a sentir identificada con lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pasiones juveniles. Vamos a hablar de eso. A ver, Fernando, para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pasiones juveniles? Creo yo que pasiones juveniles puede ser todo lo que nos brinda un entretenimiento, o sea, todo lo que yo siempre lo digo que es como un dulce, algo que si tú una vez lo pruebas te va a encantar y vas a querer estar pegado a eso. Y son cosas que no te van a hacer bien, más que todo en la vida espiritual, porque es todo dirigido a un público cristiano, pues, ¿no? Uh-huh. Y cosas que nos van a desenfocar al 100%. Para ti, ¿qué cree que se refiere cuando hablamos de pasiones juveniles? Bueno, por ejemplo, en la versión de la palabra del Señor, que es la traducción al lenguaje actual, nos dice: no se dejen llevar por las tentaciones propias de su edad. Entonces, con pasiones juveniles se refiere mucho a las tentaciones que se viven en cada etapa de la vida, ¿no? De la vida, bueno, en este caso como cristianos, cuando pasamos por la niñez, la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, juventud, tenemos diferentes tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Y en realidad, si nos profundizamos un poco más y buscamos la definición de tentación, vemos que tentación en sí es una incitación a realizar algo que desagrada al Señor.
y que nos lleva más a dirigirnos hacia los caminos equivocados, hacia seguir hacia el enemigo que a Dios. O sea, nos desvía de Dios y nos lleva al camino que sabemos que nos lleva más a la muerte o a la condenación eterna. Entonces, las pasiones juveniles son tentaciones. Tentaciones, las podríamos definir como tentaciones propias de la edad. O sea, tentaciones propias de la edad. ¿Y cuáles serían estas tentaciones que obviamente tiene un joven? Normalmente, creo que una de las mayores tentaciones que como jóvenes se atraviesa es en el ámbito sexual. Por ejemplo, la fornicación. Es una tentación que creo que en la mayoría de los jóvenes se puede ver reflejada aún más cuando ya va pasando el tiempo de la juventud quizás temprana y ya se va a una juventud de adultez, donde ya va pasando a una mayor edad, aún se hacen más fuertes estas tentaciones. Claro. Bueno, estoy en todo lo correcto, como dice ella. Y yo puedo decir que puede ser cosas de cosas del tiempo de nuestra edad, de los 16 años para adelante, cosas así. Y como ahora podemos ver, estamos en un mundo en el cual la tecnología, el internet y cosas son las cosas que nos encierran, que nos quieren encerrar, dependiendo si nosotros lo permitimos. A veces solo estamos en el tabú de que la sexualidad, el sexo y el adulterio, la fornicación y cosas así son los que son pasiones juveniles, pues, ¿no? Pero también están los que son las drogas, el alcohol y yo creo que todo lo que nos va a hacer daño, principalmente para nuestras vidas espirituales, como vuelvo y repito, son las cosas que nos van a hacer daño y nos van a alejar, porque no es algo que nos edifica prácticamente. Exacto. O sea, tenemos ya una de las pasiones juveniles que más tienen los jóvenes adolescentes en estos tiempos. Como dijo Rubén, como dijo Fernando, son también, o sea, son las que vienen respecto a la sexualidad. Amén. Puede ser lujuria, fornicación, también como tú dijiste, drogas, todo envuelto. Todo envuelto. Correcto. Y oye, pero hay algo muy interesante con respecto a todas estas pasiones juveniles. ¿Qué es? O sea, hay una pregunta que es muy importante. Es que en la Biblia dice, exactamente en 2 de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Pero sabemos algo, lo que al leer un poco la Biblia, sabemos que Timoteo era un joven que ya era prácticamente un pastor. Amén. Era un pastor. Pero sin embargo, si Timoteo era un pastor, era un joven de Dios, un joven dedicado al ministerio, ¿por qué Pablo le dice a él específicamente que huya de las pasiones juveniles? Bueno, primero para ir aclarando el tema de que ustedes decían, ¿no? Que pasiones juveniles no solamente se trata del ámbito sexual. Como decía nuestro hermano Fernando, las pasiones juveniles van más allá del ámbito sexual en las diferentes formas en las que podemos desagradar a Dios, en las que podemos dejar que el pecado entre en nuestras vidas. Entonces nos preguntaba nuestro hermano Darin, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que huya de estas pasiones juveniles? Porque incluso si vamos al versículo 4 de 2 de Timoteo 2, nos dice: ninguno que limita se enreda con los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios, pero también somos soldados de Cristo. Amén. Como soldados tenemos que mantenernos enfocados en agradar a aquel que nos ha llamado. Y si nosotros no huimos de estas pasiones juveniles nos van a envolver, porque están alrededor de nosotros. Por eso dice: huye, porque están a la vista, porque están a nuestro alrededor, están a nosotros mirar, están en todo momento. Pero por eso nos dice Pablo: huyan de estas pasiones, no dejen que estas pasiones o estas tentaciones propias de su edad los envuelva, sino más bien manténganse enfocados en aquel que los llamó, porque tiene un propósito para ustedes. Porque en sí, al nosotros dejarnos envolver o no huir de estas pasiones, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a desenfocar y vamos a perder de vista aquel propósito que Dios tiene para cada uno. O sea que aún siendo un joven o una persona siendo cristiano, o sea, teniendo a Dios en su corazón, aún siendo así, se pueden volver en estas pasiones juveniles, como dice la palabra, o sea, son las tentaciones. ¿Puede pasar eso también? Claro que sí, porque como decía anteriormente,
las tentaciones como que nos están rodeando, ¿verdad? Porque recordemos que dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros en este mundo tenemos que estar muy alertas, porque siempre va a haber algo que nos quiere atacar para desenfocarnos. Entonces nos preguntabas, sí, una persona cristiana se puede dejar envolver por estas tentaciones, claro. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra relación con Dios. Porque recordemos que no es con nuestra fuerza, incluso recordemos el versículo que decíamos del campamento, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quién nos da el poder? ¿Quién nos da el amor? ¿Quién nos da el dominio propio? Dios. Entonces, si no buscamos a Dios, no vamos a tener ese dominio propio para poder resistir a la tentación, porque por nosotros mismos, por nuestra cuenta, no vamos a poder. O sea, entendemos que, bueno, nosotros, es verdad, y lo que tú dices, al final de cuentas, seguimos siendo carne, seguimos estando en este mundo, o sea, seguimos rodeados de las cosas del mundo, aún seguimos relacionándonos con gente del mundo, personas del mundo. Entonces es verdad que estas cosas están alrededor nuestra y van a venir las tentaciones, van a venir esas pasiones. Pero aquí hay algo que te quiero preguntar a ti, Fernando. ¿Por qué mayormente a los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes son los más tentados o los que muchas veces más se envuelven en estas pasiones del mundo? Bueno, antes que todo, puedo decir que pasiones juveniles no están solo en los jóvenes, en toda edad. Porque podemos ver y escuchar que personas que han estado en el Evangelio muchos años han pecado en el alcohol, la droga, el sexo y todo lo que podemos ver. Pero yo creo que más en los jóvenes, en la niñez y todo eso, es porque nosotros somos los que estamos creciendo para tomar las riendas. ¿Sí me comprendes? Si el enemigo viene y nos ataca a nosotros, como jóvenes y adolescentes, nos corta de raíz, ¿sí me entiendes? Y no va a haber después quien tome las riendas en las iglesias, como decir, a suplantar un pastor, un evangelista, un predicador. Porque nosotros somos los que vamos a tomar ese camino, ¿no? Lo que ya la gente adulta, los ancianos de la iglesia lo han hecho. Es a eso. Por eso yo creo que más a nosotros los jóvenes. Es en todas las edades, pero la intensidad es a nosotros, para podernos desviar de eso. ¿Pero tú qué crees? Bueno, sí, como decía nuestro hermano Fernando, nosotros como jóvenes o adolescentes estamos en un proceso de formación. Y al estar en un proceso de formación, estamos pues muy expuestos a diferentes cosas que pueden como venir a interrumpir ese proceso de formación, para no llegar a ser, o que eso es lo que quiere el enemigo, que los planes de Dios o los propósitos de Dios no se cumplan en nosotros. Entonces quiere venir a interrumpir ese crecimiento espiritual que Dios está permitiendo en nosotros, para que, como dijo nuestro hermano, esos propósitos no se cumplan y no seamos aquella siguiente o nueva generación que el Señor anhela usar, porque pues sabemos que, como pasó en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Moisés no pudo estar todo el tiempo con el pueblo de Israel. Él cumplió su propósito, pero se necesitaba de alguien más que siguiera con la posta. Entonces ahí estaba, en este caso, estaba Josué. Entonces, si Josué se hubiese dejado también envolver por aquellas pasiones juveniles, ¿quién hubiese tomado la posta? Pero él estuvo ahí dispuesto porque sabía que había un propósito. Entonces, aquellos jóvenes que estamos dispuestos, que no nos dejamos llevar por aquellas pasiones juveniles, estamos para seguir esa posta. No, amén. Y yo también algo que quiero acotar es que yo también creo que si hacemos la pregunta del por qué muchas veces son los jóvenes los que más están envueltos en estas cosas, o porque son los jóvenes a los que más les afectan, aquí yo creo que esto viene relacionado a lo que hablamos al principio, a las emociones, a los sentimientos. Los jóvenes, los adolescentes estamos en una edad en que los sentimientos, las emociones son más fuertes. Son más fuertes. Ya un adulto tiene una mentalidad formada, un carácter formado y ya tiene un criterio, una opinión, ya tiene transformado totalmente. Pero un joven, un adolescente, como dijo Rubén, está en formación. Entonces somos como esponja que absorbemos todo lo que está alrededor nuestro. Amén. Entonces absorber todo lo que está alrededor nuestro, absorber todo lo que vemos, y también al tener emociones y sentimientos mucho más fuertes. Entonces yo creo que esta combinación es la que hace que un joven mayormente caiga en estas tentaciones, en estas pasiones. Amén. ¿Sí o qué, Fernando? Correcto. Pero sabes que ahí debato un poco, porque
hay gente adulta también que no es tan centrada, por decirlo así. Ajá. Ya, claro que es verdad, como dicen, a nosotros los jóvenes no nos dan grandes responsabilidades porque piensan que no lo vamos a hacer, pues no, piensan que somos inconstantes o cosas así, pero todas las personas no son así. Yo creo que es dependiendo la búsqueda que tú tengas con Dios también, Ajá. porque Dios es el que nos va a centrar en todo. Que creo y pienso eso. La madurez espiritual que podemos llegar Correcto. La a madurez obtener espiritual. a través de Dios, claro, de la búsqueda. Podamos a tener. O sea, y ya tocando ese punto de que tú hablaste, que las pasiones también involucran a los adultos, pero también hay que tener en cuenta algo, que, bueno, y lo veo así. A un adulto es como que no es tan fácil que les envuelvan estas pasiones. ¿El por qué? Porque, bueno, sí se hace difícil cuando un adulto viene con cosas ya del mundo. Claro, correcto. O sea, digamos que si alguien se convirtió a Cristo, antes era alcohólico, cuando venga Cristo, esto le va a costar dejar. Así, quien ya ha probado Exactamente. Claro. Exactamente. Pero digamos que alguien que no venga con estos vicios o con estas cosas y se convierte a Cristo, se le va a hacer más fácil controlar estas pasiones, porque Amén. no viene con esas cosas. Muy diferente a un joven. Que un joven así, en el camino de Cristo, un joven recién está conociendo el mundo, está conociendo gente y está absorbiendo todo eso, y está absorbiendo todo lo que es alrededor. Amén. Entonces yo creo que por eso les cuesta un poco más a los jóvenes, a los adolescentes. Y por eso que Pablo le dice, y esto solamente lo he visto una vez en la Biblia, que Pablo al único que le dijo que huya de las pasiones fue a Timoteo. Amén. Fue solamente a Timoteo. Si tú ves en la Biblia, a nadie más le dice. Y aquí yo lo relaciono con la historia de José. De José. Correcto. José también era un muchacho. Claro. Amén. Y yo pienso que él también fue tentado. Usted conoce la historia de José y la mujer de Potifar. Dice que la mujer de Potifar era muy hermosa. Amén. Y que siempre le decía a José, acuéstate conmigo. Yo me imagino que José, en su carnalidad, él sí quería. Él sí quería y se sintió tentado. Amén. Es más, llegó un punto, yo creo que José llegó a un punto en el que casi cae en la tentación. Amén. Porque dice la Biblia que José corrió, pero le dejó la camisa de él a la mujer. Claro, dice que dejó sus prendas. O sea, a ella. ya entendemos leyendo entre líneas Que estaba a punto de concretar. exactamente, que José ya está con la camisa con la camisa afuera y todo tenemos ahí. Yo tenía la mano la mujer. Exactamente, Claro. ya tiene la mano, o sea, como que ya la tengo por acá, ya le iba a tocar, pero corrió. ya estaba. Ya la estaba viendo. Ya estaba, y José ya estaba ya con la camisa allá afuera, de afuera y todo. Pero aquí vemos que pasó justamente lo que Pablo le dijo a Timoteo que haga. Amén. Que José huyó. Dice la Biblia que José corrió de la tentación. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que contra las tentaciones no se pelea ni se lucha, sino que se huye. Amén. Se huye. ¿Y por qué se huye? Porque mucha gente piensa de que, por ejemplo, digamos que alguien es alcohólico y ya viene a los pies de Cristo y todo, y ya limpió y todo, pero él siente a veces ese deseo como que tomar otra vez una copita, cosas así. Pero pasa que por su casa o se va a la calle y se encuentra un bar, una licorería, y dice, yo voy a pasar por ahí. Siento ganas de tomar, pero yo soy fuerte, dice así, yo soy fuerte, yo no voy a querer. Entonces pasa por ahí, están los viejos amigos de antes, tomando ahí a ver su copita, y lo llaman, oye, ven acá para conversar y todo, y él va a conversar. ¿Por qué? Porque se cree que es fuerte. Es fuerte, o sea, él se puede sentir la tentación. Y él va con los amigos, con los panas conversando, y se toma la copita. Y otra vez recae. Entonces es muy importante esto, es de que las tentaciones se huye. Diga, no era Ruth, las tentaciones se huyen. Amén. Amén. O sea, no hay, o sea,
La Biblia dice que hay que huir de las pasiones juveniles. No hay que darles oportunidad. Hay que huir, exactamente esa palabra, no darle oportunidad, no hay que darle oportunidad al diablo, o sea, no hay que darle chance a estas cosas se huye. Entonces es muy importante que como jóvenes aprendamos que si nosotros sentimos quizás un deseo que no es de Dios, o somos tentados en algo, hay que aprender que tenemos que huir. Y cuando hablo de huir, hablo de quizás muchas veces alejarse hasta de personas. Correcto. Alejarse hasta de cosas. Por eso es que muchas veces cuando uno viene a los pies de Cristo, muchas veces uno se aleja de personas, uno deja amistades, cosas así. Y uno se pregunta, ¿pero por qué esto? ¿Por qué? Es porque entendemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Entonces, el estar envuelto aún en estas cosas del mundo puede hacer que nosotros vamos a caer. Entonces hay que huir de las pasiones juveniles. ¿Qué dice Fernando? ¿Qué Mira, yo te puedo decir que estás en lo correcto. Y todo lo que dice la Biblia, así es. Bueno, yo te puedo decir en experiencias personales, pues, ¿no? Porque uno habla de lo que uno ha vivido. Y las malas conversaciones corrompen los buenos corazones, las buenas costumbres. Y yo tengo compañeros de trabajo, yo soy el más joven de ahí, por decirlo así, y ellos son personas que han vivido, que toman, fuman y hacen de todo lo que tengan que hacer. Yo, como mi trabajo queda muy lejos, pues no queda en lo que es Durán y toda la vaina, como para yo dormir un poquito más, tenía un compañero que me ayudaba con lo que es llevando, me hacía el expreso. Pero las conversaciones que ellos tenían no eran conversaciones propias, eran que hablaban de que estaban con una chica, que le ponían los cachos a la mujer, que no sé qué, que vamos a tomar y cosas así. Ya, ellos al inicio me molestaban, porque muchas veces cuando tú no eres partícipe de cosas así, te toman a burla, ¿no? Vamos, que no sé qué, que tú no vas a hacer nada, solo vamos y cosas así. Siempre me insistían. Pero yo nunca les hacía caso en eso. Pero llega una parte en que tu espíritu te hace como cuando tienes ganas de vomitar, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra? Remordimiento. No. ¿Qué? Cuando quieres vomitar. ¿Vomitar? No, cuando quieres vomitar. Repugnancia. Todas esas conversaciones me hacían daño. ¿Ya? Porque aunque no sea partícipe, uno queda con la incógnita de qué es eso y cosas así. Y por eso yo lo que decidí fue decirle a mi compañero, ¿sabes qué? No sé, no tengo dinero para pagarte y me voy aparte. Y decidí alejarme e irme. Y así. O sea, Fernando, y ya que estás hablando acerca de eso, o sea, aparte de eso lo has tenido, tú quizás alguna vez bueno, y yo sé que tú lo has pasado. ¿Alguna vez a ti te ha tocado? Me conoce. ¿Alguna vez te ha tocado luchar contra estas pasiones o te ha tocado enfrentarte a estas pasiones? Sí, correcto, mira. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho en ese momento? Antes de todo te cuento. Mira, yo trabajaba en lo que es aquí en el almacén de las Acacias. Ya. Y yo tuve un cambio, pues, ¿no? De lo que es trabajar de 5 minutos a mi casa a trabajar como 45 minutos lo que es Durán. Y en el almacén de ahí había una chica que me molestaba mucho. Ya, es que la cosa pasa esto, que cuando una persona se entera, que dice, no, es que yo no tengo relaciones sexuales y que tú eres virgen, es algo como si atrae, es que es el enemigo mismo que pone eso, ¿sí me entiendes? Es el enemigo mismo quiere mancharte y quiere dañarte lo más sagrado que tú tienes, bueno, para Dios, bueno. Y había una chica que me molestaba mucho, ¿no? Que aunque no quieras me seguía y cosas así. Y lloraba, que en lo que tú me preguntas qué yo hacía, oraba. Muchos de ustedes saben que yo me encerraba, nadie sabía los motivos por qué yo me encerraba, pero eran motivos personales, cosas que yo decía, no, pues esto ya se sale de las manos, porque igual la tentación, pues sí me entiendes, igual está, pero yo lo que decidí fue cambiarme. Hubo la oportunidad que vino un jefe y yo le dije, jefe, le digo, es que quiero irme a Durán, le digo, porque quiero estudiar. Le puse el pretexto de que quería estudiar, le digo, quiero estudiar, le digo, y sé que allá el horario es de 7:30 a 4:30. Eso fue todo. Pasó el tiempo, yo le oraba a Dios bastante para poderme cambiar. Y me dieron la oportunidad y me cambié. Y aún estoy bien allá. Pero
De igual manera, aunque tú huyas de las tentaciones, siempre van a estar en todos los lugares que Exactamente, siempre. ya, ahí lo único que es la fuerza de voluntad de cada uno, creo yo, porque Lo propio. yo me puedo ir a la China, donde sea, la tentación siempre va a estar. Y ahorita que dice esto Fernando, y es verdad, bueno, le damos gracias a Dios que él supo qué hacer. Él supo que correr a Dios, orar y todo eso. Pero, ¿por qué la mayoría de los jóvenes, como hablamos en antes, de las tentaciones, de las pasiones se huyen? Pero ¿por qué la mayoría de los jóvenes no tienen esa fuerza para huir? Sino que cuando vienen estas tentaciones o vienen estas pasiones, se dejan envolver por ellas, caen en ellas. Y muchas veces son cristianos mismos. ¿Por qué tú crees que pasa esto? Es que cuando hablamos de que somos jóvenes y que somos cristianos, hay que recordar que en realidad, como decíamos en antes, es Dios quien nos da la fortaleza para poder resistir a estas tentaciones. Y la verdad o la realidad de muchos jóvenes es que no todos tenemos una relación cercana con Dios o con el Espíritu Santo. Es decir, venimos a la iglesia, quizás participamos de diferentes actividades, pero eso no garantiza que tenemos una relación con Dios. No garantiza que estemos orando, no garantiza que estemos leyendo la Biblia, no garantiza que en nuestro corazón hayamos dispuesto a agradarle a Él. Entonces, el hecho de que como jóvenes o adolescentes experimentemos cierto grado de curiosidad, porque como jóvenes y adolescentes somos muy curiosos, que incluso va enlazado con lo que preguntabas, ¿por qué los jóvenes y quizás no mucho los adultos? Porque en el caso de los jóvenes y adolescentes que estamos en crecimiento, no hemos experimentado muchas cosas que como jóvenes y adolescentes queremos experimentar. Exacto. Pero que cuando nosotros realmente buscamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces tenemos ese encuentro con Dios y ya todo cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra mentalidad, el Espíritu Santo comienza a tratar en nosotros y comienza Dios a ministrar y a moldearnos, pero no es el caso de muchos jóvenes y adolescentes que no tienen esa relación con Dios. Entonces el hecho de ser cristianos no dice decir, somos cristianos quizás porque vamos a la iglesia, pero en realidad no hay relación. No hay búsqueda. Es como dijo Fernando, él que hizo, él empezó a orar, empezó a buscar de Dios. Y eso es verdad, yo también he tenido experiencias así igual que Fernando, y también otras muchas más experiencias. Y yo lo que puedo decir es que el secreto, y esto le digo a los jóvenes que nos están escuchando, que quizás están pasando una situación así, que están luchando contra pasiones, contra tentaciones y cosas así. Yo digo, el secreto para no caer en esto es simplemente buscar a Dios, es simplemente tener esa relación, con Dios. ¿Algo que decir? No, sí, es que es verdad. El secreto aquí, la clave siempre es Dios. Buscar a Dios. Y más que todo, creo que el hecho de que tú busques a Dios va a hacer que tú tengas temor a Dios. Exacto. Mira, muchas veces temor a Dios es muy importante también. Te pueden invitar a una fiesta. Uh-huh. No, tú no vas a tomar. Lo que siempre te dicen cuando eres cristiano. Uh-huh. Tú no solo vas a estar sentado ahí. Pero el temor a Dios te hace que tú no vayas. ¿Por qué? Porque tu testimonio está. Exacto. Y una vez que te vean ahí con una mesa en la cual haya licor y en cosas ahí, y va a haber una foto, se sube a las redes, ¿qué va a pasar? Él es cristiano. Uh-huh. Y tu testimonio va a estar mal. Cuando te vean participando en un altar, ¿qué van a decir? Él estaba en una fiesta y estaba tomando. El hermanito que estaba tomando y míralo en el altar. Y esas son una de las cosas que muchas veces me ha dado miedo. El que me involucren en cosas así. ¿Y sabes por qué? Porque dañan mi testimonio y dañan mi iglesia. Porque si uno está dañado, se daña todo, Dani. Sí. Es como si digan, no, él es el hijo del tomador, del borracho. Y van a decir, ¿cuáles son las bases en esa familia, por decir así, que permiten que ellos hagan esas cosas? Y eso no es verdad. El temor a Dios es muy importante. Mira, yo te digo, yo cuando estaba en colegio, yo estaba y yo tenía mis compañeros. Y no sé por qué siempre he tenido ese dulce de que se me juntan los más relajosos. y yo estaba en el grupo de los más relajosos. O sea, pero yo le doy gracias a Dios de que Dios siempre puso en mí como que esa diferencia, esa gracia. Amén. Entonces, todos saben que yo era diferente, no igual a ellos, pero yo andaba igual con ellos y todo, bla, 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 bla.
y yo andaba con ellos todos. Entonces eso me acuerdo muy bien que en eso de que yo andaba con ellos, a veces ellos iban a hacer fiestas y cosas así, y yo sí quería como que ir. Yo quería, de hecho, yo quiero ir porque son mis compañeros. Se vio tentado. Exactamente. A veces, por ejemplo, a la entrada íbamos temprano, nos quedamos afuera conversando y yo tocaba la hora de entrar, pero a veces ellos se quedan afuera y yo tenía que quedarme ahí afuera con ellos. O sea, yo quería como que pertenecer al grupo. Claro. O sea, pertenecer. Entonces y eso, pero yo me di cuenta y yo le doy gracias a Dios que hubo cosas que yo nunca hice. O sea, había como un límite que yo no cruzaba por el temor que yo tenía de Dios. O sea, porque aunque yo no me consideraba en ese tiempo cristiano, yo solamente venía a la iglesia, nada más, no me consideraba cristiano, pero dentro de mí había ese temor. Y era porque a mí pequeño me infundían la palabra de Dios, me infundían lo que es Dios, el temor a Dios, el pecado y todas estas cosas. Entonces yo tenía ese temor. Entonces habían cosas que yo no hacía. Amén. Como, o sea, ellos a veces llevaban, porque en el colegio lo más común era el ron y el vodka. Siempre. El más común ese era. Entonces y que ellos llevaban al colegio y mezclaban ahí con jugo y se tomaban. Y yo estaba ahí, pero yo no. Eso yo no voy a hacer. Les faltaban el respeto a las chicas, a las mujeres. No, yo eso no voy a hacer. Hacían relajo, se salían de clase, va a hacer relajo. No, eso yo no voy a hacer. O sea, habían cosas que yo no hacía por eso, por el temor, por el temor a Dios. Y yo creo que eso es lo que me guardó hasta ahorita. Amén. O sea, que Dios siempre puso en mí ese temor en el corazón. Y por causa de ese temor, no hice cosas que si las hubiese hecho en ese tiempo, yo ahorita creo que no estuviera aquí donde estoy. Amén. Entonces es muy importante de que muchas veces, y hoy más en día, de que muchas veces los jóvenes caen en las tentaciones o caen en las pasiones que también han perdido ese temor a Dios, también han perdido ese respeto a Dios. A uno siempre de pequeño le enseñaban, donde tú estés, Dios te está viendo. Los ojos de Dios están en todas partes. Decían, cuidadito tus ojitos los que miran, cuidadito tus manitos los que tocan, porque hay un Dios de amor que mirando está. Y uno siempre decían eso. Entonces uno ya sabía que Dios está viendo en todas partes. Pero ya hoy en día creo que muchos jóvenes han perdido el temor a Dios, han perdido el respeto a Dios, y como lo dijo Ruth, también han perdido lo que es la comunión con Dios. Ya no buscan de Dios, ya no oran a Dios. Hay muchos jóvenes que apenas tienen una situación, un problema, ¿qué hacen? Buscar a un compañero, buscar a un amigo que le aconseje algo, pero no buscan de Dios. Entonces ese es el porqué, esa es la respuesta al por qué muchos jóvenes caen, o muchos jóvenes son envueltos en las pasiones del mundo, o en las pasiones juveniles, o las tentaciones. Ese es el porqué. Amén, Ruth. Así es, amén. Es como tú lo decías, porque a veces estamos muy entretenidos. Los jóvenes y adolescentes en este tiempo estamos muy entretenidos. O sea, nos entretenemos con muchas cosas. Aún más redes sociales, tantas cosas que nos pueden entretener, y ese entretenimiento nos causa ese desenfoque y ese alejamiento de Dios que nos lleva a no poder huir de esas pasiones y caer en aquellas pasiones juveniles. Entonces, por eso, o sea, quizás estamos muy entretenidos y por eso ya no buscamos de Dios. O sea, ya no hay esa vida de oración. Así es. No hay esa vida de palabra porque nos entretenemos en otras cosas. Nos entretenemos demasiado. ¿Cómo en qué nos podemos entretener? Por ejemplo, uno de los entretenimientos que ya los mencioné son las redes sociales. Otro entretenimiento quizás muchas veces se convierte en nuestro trabajo. Como jóvenes ya pensamos también en nuestro futuro y decimos, quiero una vida estable, una familia, algo. Nosotros tenemos siempre un sueño. A veces hasta nuestros estudios se convierten en un entretenimiento, y entonces nos empezamos a afanar por tanto que nos olvidamos de Dios y comenzamos a poner nuestros sueños como jóvenes antes que los de Dios. Entonces nos afanamos demasiado, nos entretenemos demasiado y ya nos desenfocamos. Ruth, y te quiero hacer una pregunta personal. En un momento que tú, por ejemplo, tú hayas sido tentada o haya venido a ti un deseo o una pasión juvenil, ¿tú qué has hecho para no caer en eso o no envolverte en eso? ¿Qué has hecho? Bueno, les cuento que yo cuando iba a iniciar el colegio, todos me decían, porque es como que yo siempre, no sé, Dios
a cada uno le hace un llamado diferente, ¿no? Y en un tiempo diferente. Y creo que desde pequeña Dios ha tratado conmigo de una manera diferente y he tratado de buscar a Dios, pero cuando llegó la etapa del colegio, todos me decían como que tú llegas al colegio y no, te vas a apartar, no te doy días, tú no te doy ni días y te apartas. Entonces yo dije, no, Señor, siempre he pensado que nosotros sí podemos marcar la diferencia. Y dije, Señor, yo creo que yo siento, porque en ese tiempo no tenía, o sea, lo buscaba a Dios, pero no esa profundidad, no esa intimidad, no lo conocía a Dios como mi Dios. Entonces comencé a buscar a Dios y creo que Dios me fue ayudando en el transcurso de toda la etapa del colegio, incluso cuando llegué a primero de bachillerato. Vino, creo que una de las pasiones juveniles que también muchos jóvenes enfrentan, que es el enamoramiento. Y empezó, apareció por ahí un individuo que como siempre trata de venir a llenarte la mente, ¿no? Un individuo que ni siquiera era cristiano, pero nosotros como jóvenes... Dalila en hombre, así. Dalila en hombre. Un Dalilo. Un Dalilo, ya. Un Dalilo, ya. Entonces, nosotros como jóvenes a veces ni siquiera nos apropiamos bien de la palabra porque decimos quizás, pero se puede convertir, ¿verdad? Es inconverso, pero orando, el Señor lo puede convertir. Yo lo convierto. Incluso, es que imagínense que yo, que había buscado a Dios Es la típica. Entonces imagínense que yo desde que había buscado a Dios desde que inicié el colegio, o sea, 8º, 9º, 10º, llegando a primero de bachillerato, y todavía le preguntaba al Señor si esa era su voluntad. Entonces, el muchacho de colegio relajoso que se fuga. Señores, ¿es el que tú quieres para mí? Imagínense. Así nos pasa. Y yo ahora que lo recuerdo digo, no, a veces nosotros como jóvenes, la verdad, no sé qué pasa en nuestra mente, la verdad, que a veces, nos cegamos tanto, ¿no? Entonces, como decía, una de esas pasiones son el enamoramiento, y aún en esa etapa de enamoramiento, en el que te soy sincera, fue tanto como que me fue envolviendo, porque incluso en esa etapa me ocupé mucho, porque también estaba en un curso de inglés, y mi tiempo era muy reducido. Entonces, había dejado un poco mi relación con Dios, y eso empezó a hacer que yo me empiece a envolver en esa etapa de enamoramiento, pero aún así, como tú decías, estaba el temor a Dios y el amor a Dios que había venido desde hace mucho tiempo antes. Y entonces yo sí le decía al Señor, le empecé a decir, Señor, tú tienes que hacer algo, o sea, tienes que decirme algo, porque yo le preguntaba si era o no era en mi mentalidad, ¿no? Una señal, una señal, Señor, una señal. Ya, pero Dios ya me dijo de 1000 maneras, me hizo entender de 1000 formas que no era. Y a veces Dios te habla y tú, como que te haces, Dios hablándote y tú así como que no veo lo que Dios me está diciendo, o no escucho lo que Dios me está diciendo. Pero bueno, ya Dios me hablaba de diferentes maneras y entendí que no era la voluntad de Dios, pero como la entendí, siempre traté de buscar a Dios. No dejar de buscar a Dios. Creo que ese es el secreto. Aún cuando sabes que te has descuidado y que te estás dejando envolver por esas situaciones, no dejes de buscar a Dios. No dejes de orar. No dejes de pedirle su ayuda, porque el Señor siempre está dispuesto a ayudarte. Y el Señor vino y me ayuda, porque si yo pienso que si no hubiese existido ese temor y ese amor a Dios, yo hubiese caído en esa pasión juvenil, del enamoramiento que no es de Dios, que como dice la palabra, es un enamoramiento, que es yugo desigual, un yugo desigual, que quizás me hubiese alejado de Dios, porque ese es el fin del enemigo, ¿no? Entonces, en todo momento, lo que en mi caso, por experiencia propia, fue tomarme de la mano de Dios, depender de Dios en todo momento, y a pesar de que en ese momento no lo estaba buscando tanto, cuando vino ese momento de pasión juvenil a mi vida, yo tuve que meterme más, o sea, buscar más como de lugar para que Dios me ayude, y pues Dios me ha ayudado, me permitió cortar con esa relación, con ese vínculo. No aprende nada. ¿Sabes qué es lo malo de nosotros? Que recién le pedimos ayuda cuando ya nuestros sentimientos están involucrados. Exactamente, cuando ya estamos metidos, ya ahí dice, vamos a pedir ayuda, Señor, pasa esto. Y es bien difícil, pero Dios nos ayuda. No, ¿sabes qué? No, hablando de esto del enamoramiento, y pasa, y a ver, y es verdad que es una pasión juvenil, y no solamente es cuando es yugo desigual, también puede ser alguien de la misma iglesia.
pero pues una pasión porque esa persona no es para ti, tú no estás preparado para un enamoramiento o una relación, tú estás preparado y esto te aleja de Dios. Yo lo digo por experiencia, yo lo digo por experiencia, ajá. Yo estuve, bueno, vamos a ir al baúl. Yo estuve enamorado de una chica, era una chica cristiana, súper buena y todo, y bueno, bla, 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 bla. Pero yo sabía que ella no era para mí. Porque, o sea, a Dios uno le habla, o sea, a Dios uno le habla de diferentes maneras, te pone un sentir, te da señales y tú sabes, no es. Pero a veces uno está tan metido, tan enamorado. Uno se cega. Es que es así, perdón que te interrumpa. Ajá. Las pasiones juveniles son tentaciones que te cegan completamente. Ajá, exactamente. Y cuando tú estás cegado, así te venga tu papá, tu mamá, la pastora o quien sea, uno no escucha razón. Sí. Hasta que viene Dios y de una manera muy fuerte, tajante, ahí mira, tú entiendes. Y mira, de que yo estaba tanto así que yo una vez me acuerdo muy bien, yo estaba en mi casa, estaba comiendo, y mientras yo estaba comiendo, me estaba comiendo y me fui a orar al cuarto, y mientras yo estaba orando en el cuarto, yo estaba orando así por otra cosa, yo a Dios ni le había topado ni dicho de que, Señor, ella es para mí, ¿sí o no? No, yo estaba hablando por otra cosa. Pero que estaba orando, me acuerdo que yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, mírala como una amiga. Así me dice, mírala como una amiga. Y yo, Dios mío. Esa voz no es de Dios. ¿No escuchas? Eso no es de Dios. Yo te reprenda. Ese es mi hermano que está atrás. No, o sea, no así, no decía así, pero me dijo, mírala como una amiga. Y yo sabía que se refería a esta persona. Y decía, bueno, dije, ya está bien, la voy a ver como una amiga. Ningún vela como una amiga. Yo seguía todavía metida ahí. Pero yo recuerdo que este enamoramiento, no digo que la chica era mala, la chica era muy buena persona, una chica que dio bastante de Dios, pero ella no era para mí. No era para mí. Y yo tampoco estaba preparado para tener una relación en ese tiempo. Porque recuerdo muy bien que yo en el tiempo de que empecé a hacer cuenta chicas, escribirles, vamos a salir y todo, yo me acuerdo que yo dejé de buscar de Dios bastante. Dejé de buscar de Dios bastante. Ya no oraba como antes, ya no leía la Biblia como antes. Porque uno antes cuando se levantaba, uno se levantaba y lo primero que hacía era orar. Ahora no, yo me levantaba y lo que hacía era escribirle. De una le escribía. Me acostaba a dormir y antes de dormir yo le escribía a ella. Amén. Le escribía a ella. Entonces yo dejé de buscar de Dios. Y bueno, le doy gracias a Dios de que pasaron las cosas. Ella y yo hablamos, nos dimos cuenta que no éramos al tiempo. Ella también era una mujer muy madura, gracias a Dios eso, que era una mujer muy madura. También tenía de Dios también la había administrado. La diferencia entre ella y yo es que ella se hizo caso, yo no. Pero le doy gracias a Dios que ella se hizo caso. Entonces, bueno, se terminó. Y le doy gracias a Dios porque esto que se terminó, o sea, yo volví otra vez a buscar de Dios, a llenarme de todo eso. O sea, pero también esto doy el punto de que también el enamoramiento es una pasión. Amén. Que por eso muchos jóvenes dejan de buscar a Dios o caen en tentaciones como la fornicación, cosas así. Es que es todo lo que te quita el tiempo de Dios. Ya, exacto, te quita el tiempo de Dios bastante. Todo lo que nos quita. Un ejemplo, como dices, el trabajo, si te aleja de Dios, es una pasión, por decir. Porque tú más vas a preferir estar en el trabajo que estar en la iglesia. Ajá. O el estudio, o una cosa, o otra cosa. Yo creo que también es cuando nosotros pedimos mal las cosas. Ajá. A veces uno dice, no, yo quiero estudiar y yo busco por mi propia manera a estudiar, ¿sí me entiendes? Y no pongo las cosas en las manos de Dios, porque cuando Dios te envía algo, va a ser que sea sin dolor. Te va a mandar el estudio, te va a enviar el trabajo, sin que tú te desvíes del camino de Dios. Te va a dar el tiempo, porque sabemos que Dios es el dueño de todo y Él va a coordinar y hacer que todas las cosas encajen de una manera perfecta para que tú no te desvíes ni de Dios y puedas tener las cosas seculares como tú quieras hacerlo. Así. No, es verdad, es verdad que tú dices, hay que también saber pedir bien las cosas. Amén. Y hay muchas veces que es verdad, Dios nos da cosas que nosotros le pedimos, pero muchas veces ponemos, después cuando Dios nos la da, ponemos esas cosas encima de Dios mismo. Así es. Encima de Dios mismo.
Dios nos da un trabajo y ya porque yo trabajo, entonces ya no voy a la iglesia. Amén. Y muchas veces entiendo que, bueno, quizás sí se hace, o sea, quizás se hace imposible porque en ese trabajo trabajas en el mismo horario del culto, a veces no vas y todo. Pero hay veces que sí puedes ir, pero uno no va sencillamente porque, porque sencillamente me pereza, estoy cansado. Ahí llega el desánimo. Llega, se desanima, estoy cansado, hoy día es mi descanso, no hay iglesia. Amén. Es así como a mí me ha pasado. A mí hubo un tiempo que me pasó así. Yo, como saben, hay momentos que yo salgo 4:30. Yo 6 de la tarde o ya 6 de la tarde yo estoy aquí. El culto comienza a 7:30. Y yo tengo el tiempo para venir. Pero ahí es donde va la tecnología. Y yo llegaba muerto y te lo juro que no venía a la iglesia. Ya. Así, cogí el teléfono, me quedaba ahí. Y solo decía, un ratito, me acuesto a descansar un ratito. No es como tengo 1 hora, el culto es a las 7, me acuesto un ratito con el teléfono. Cuando había 7:30, 8, no, ya no voy y me quedaba. y yo iba cerca de la iglesia. ¿No? ¿Verdad? Vive en la esquina de la iglesia. Y no venía. Y yo entro en razón cuando tengo compañeros aquí mismo de la iglesia que trabajan. Bueno, y me dicen, yo quisiera tener esa ventaja de que más que sea salgo temprano y venir. Y ahí es donde uno se siente mal, pues, ¿no? Porque le roba el tiempo a Dios. Exacto, el tiempo a Dios. Y muchas veces ponen, eso es verdad, a veces ponen cosas o excusas. Amén. Ponen el trabajo como excusa, los estudios como excusa. Pero simplemente eso son excusas. O sea, no es que es verdad. Muchas veces hay gente que sí tiene tiempo para congregarse, tiempo para buscar a Dios, porque si algo yo sé es que Dios es perfecto. Amén. Y Dios cuando te da un trabajo, porque es verdad que necesitamos trabajar, necesitamos estudiar, Dios te da, pero yo sé que cuando Dios te da algo, Dios jamás te da eso para quitarte el tiempo de Él. Amén. No. Dios te lo da, pero Dios siempre te hace tiempo para que puedas buscarlo a Él. Pero a veces nosotros no buscamos de Dios, no nos congregamos, no buscamos de Dios, no oramos. Así es. No hacemos lo que tenemos que hacer y ponemos las cosas, no es que estoy trabajando, no es que estoy estudiando. Y más que todo, por ejemplo, los que están en los colegios, porque yo también antes era así, y ahora yo también escucho a muchos de los jóvenes o adolescentes que están aquí en la iglesia, escucho que dicen lo mismo, y yo sé que no es verdad, porque yo también sé lo mismo. Que se preguntan, oye, ¿por qué no viniste al culto? Y dice, no, es que estoy haciendo tareas, estaba estudiando. El culto es 7 de la noche. Y ellos salen a las 12 del día. O sea, tienen desde las 12 del día hasta las 7 de la noche. Y dicen que no fueron porque están haciendo tareas y están estudiando. Entonces hace uno pone esas excusas. O sea, y ponen eso antes que a Dios. Y dale, mira, ahorita que recuerdo algo. Yo estudiaba en la tarde. Y mira, que antes yo estudiaba en la tarde, salía creo que 6:30, creo que salía. Y 6 o 6:30, no recuerdo bien. Y uno venía soplado y se sentaba con uniforme y todo, sudado y todo, uno venía a la iglesia, pues no. Y uno sale del trabajo y no, es que me voy a bañar, que esto y esto. Solo son pretextos que nosotros ponemos, nada más. Porque mira, anteriormente, que un decir así, uno no tenía una responsabilidad, porque cada uno de nosotros creo que carga una responsabilidad en sus manos que Dios ha puesto, ¿no? Como tú tocas, el otro puede cantar, o cuando nos toca participar y cosas así. Y es una responsabilidad que te ancla a la iglesia, a estar o sea, no es que solo vamos a venir, no, porque me toca participar o me toca cantar, ¿sí me entiendes? Sino que son cosas que como jóvenes mismos nos están dando responsabilidades para ver si nosotros a una futura ocasión estemos preparados para más cosas. No, entonces es verdad, Fernando. Y ya, o sea, ya para culminar el tema de hoy, lo cual, bueno, antes hablamos un poco de eso, pero también quisiera que profundicemos un poquito más. ¿Cómo podemos tener la fuerza? ¿O cómo podemos hacer para no envolvernos en las pasiones juveniles, en las tentaciones? ¿Qué ustedes le recomiendan a los jóvenes que quizás están pasando una situación muy similar, están luchando contra una tentación o están huyendo de pasiones y sienten que ya están a punto de como que ceder, de como caer? ¿Qué le pueden hacer ustedes a estos jóvenes? Empiezo contigo, Ruth.
Yo creo que es necesario que como jóvenes y adolescentes tengamos nuestra identidad clara en Dios. Partiendo de ahí, con nuestra identidad clara en Dios, sabiendo que somos hijos de Dios, sabemos que como jóvenes necesitamos de Dios y dependemos de Él, tenemos que comprender que no podemos descuidarnos, no podemos desenfocarnos y dejar que las pasiones juveniles nos envuelvan y de alguna u otra forma nos saquen del camino, porque ese es el fin de esas pasiones juveniles, sacarnos del camino. Entonces, ¿qué le podría decir a los jóvenes y adolescentes que nos están escuchando o viendo? Bueno, que Dios sea nuestra prioridad en todo momento, que aprendamos a depender de Dios, que entendamos que con nuestras fuerzas no vamos a poder. Nosotros no somos autosuficientes ni lo suficientemente fuertes como seres humanos como para poder soportar aquellas pasiones. Solo con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo nosotros vamos a poder huir como lo hizo José, porque quizás va a llegar momentos en los que ya las pasiones nos estén envolviendo, como cada uno de nosotros lo hemos mencionado y aún lo vimos con José. Quizás ya nos estén envolviendo, pero aún en ese momento en donde sintamos que esas pasiones nos están envolviendo es donde más tenemos que buscar a Dios y pedirle su ayuda, que Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Fernando, ¿un mensaje que quieres dar? Bueno, yo concuerdo con lo que dice mi hermana Ruth, que es verdad, que recordemos que Dios es nuestro centro en todo. En cada cosa que nosotros hagamos. Yo sé que como jóvenes, el decir tengo un compromiso con Dios y cosas así, puede ser, no sé, hasta vergonzoso para muchos jóvenes como nosotros, pues no. El decir, no participo en esto porque yo soy cristiano y voy a la iglesia, o no voy allá por esto. Pero ahí es donde nosotros demostramos nuestra identidad, demostramos lo que somos y que somos cristianos y que Dios está ahí en todo lo que nosotros hagamos. Sé que las tentaciones están día a día, desde la mañana hasta la tarde, en todo en transcursos de la tentación. Pero recordar que Dios nos da la fuerza, como cristianos, orar, leer la palabra y siempre obedecer, vivir en obediencia. Son cosas que yo no he hecho. Yo muchas veces no he obedecido. Yo he tenido personas que me han hablado y no he obedecido. Como dice, he vivido cegado. Durante un tiempo viví cegado, queriendo hacer mi propia voluntad, queriendo ser yo mismo en todo. Pero nunca es tarde para darse cuenta de las cosas que uno ha hecho mal. Y yo creo que eso es todo. Les recomiendo que busquemos a Dios. Y yo sé que como jóvenes, como adolescentes, el buscar a alguien, a un adulto, sé que a veces la confianza no está en nuestros padres, es decir, papá, mamá, siento esto en mi cuerpo, o tengo este pensamiento, o esto, pero busquemos ayuda de un pastor, pastora, un consejero. Sí, consejero. Así es. Gente te aconseje, ¿verdad? A veces uno sabe qué hacer, uno sabe buscar ayuda. Es como, por eso en este momento estamos hablando aquí de esto. Amén. Porque hay muchos jóvenes que están pasando algo así, están siendo envolvidos por pasiones y no saben qué hacer. Entonces, por eso es que Dios nos permitió en este momento hablarles a ustedes. Yo lo que les puedo decir son 3 cosas que ya aquí los chicos le han dicho. Primero, recordar tu identidad. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no eres igual al resto, no eres como el resto. Así que no tienes por qué dejarte presionar por las cosas que hagan el resto, no, tú eres diferente. 2, no dejes de buscar a Dios, no dejes la oración, no dejes de llenarte del Espíritu Santo, eso es muy importante para pelear, para huir de las tentaciones, las pasiones. Esto también es muy importante, dejar buscar a Dios. Y 3, que lo mencionó Fernando, es siempre buscar a alguien que te aconseje, de confianza, buscar a alguien que esté ahí contigo. Dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo. O sea que tú puedes buscar a otra persona que quizás haya pasado algo similar, Amén. pero haya superado eso, que te ayude. Así es. Entonces esto es con chicos, busquemos a Dios, busquemos consejos a nuestros pastores, a nuestros líderes, y también recuerde su identidad. Y aprendamos a obedecer los consejos, porque a veces lo buscamos los consejos, pero no lo obedecemos. Amén. No lo sabemos todo, chicos, También, necesitamos. es muy importante la obediencia. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, oigamos consejos, chicos. Es algo también que muchas veces nos cuesta a los jóvenes. Sí. Escuchar consejos. Y decimos muchas veces, no, tú no sabes lo que estoy pasando y cosas así, pero algo que es al principio es que los adultos nos hablan de sus experiencias. Amén. Entonces, si nos hablan, nos aconsejan porque ellos ya lo han vivido,
saben cuáles son las consecuencias y también saben qué hay que hacer para no pasar por eso. Entonces, aprendamos a obedecer, chicos. Amén. Bueno, Amén. antes de terminar, voy a pedirle a nuestra hermana Ruth Segura que nos ayude con una oración por todos esos jóvenes que están viendo. Amén. 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 Vamos a estar orando. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú, Señor amado, vas a permitir que este tiempo sea de edificación para muchos jóvenes y adolescentes que nos están escuchando, Señor. Y que a través de esa pantalla tú hablarás a sus vidas y a sus corazones. Te pedimos que tú fortalezcas a cada joven y adolescente que está pasando por esa tentación, que se está dejando envolver por esas pasiones juveniles, Señor. Fortalécelo y ayúdalo a no caer en esas tentaciones. Fortalece a la juventud, Señor, cristiana, que podamos como jóvenes, Señor amado, cimentar nuestra fe en ti, crecer en ti, perseverar en ti, que tú seas nuestra prioridad, Señor, y podamos enamorarnos de ti. Apasiona a cada joven por tu presencia, que podamos tener ese encuentro contigo, Señor, y que podamos ser jóvenes que marcan la diferencia donde quiera que vayamos, Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que ministra cada corazón y tu palabra es la que nos enseña, nos instruya y nos corrige. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien, público, con gusto que están con nosotros. No se olviden de darle like, compartir este video para que así podamos alcanzar a muchas más personas. Eso tengo mayor alcance, así que compartan, denle like, comenten si tienen algún comentario o una pregunta, coméntenla ahí que vamos a estar leyendo y sigan viendo. De antemano les saludo, servidor de Montaño. Espero volver a estar con ustedes y bye bye, hasta la próxima. Chao. Dios les bendiga, chicos. Bye.